Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Saeed Mohammed Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y exasesor del equipo iraní de negociación nuclear. Así que, gracias por volver al programa. Quiero preguntarle por la evolución del memorando de entendimiento, porque cuando Estados Unidos pidió el alto el fuego inicial hace un tiempo, Irán aceptó ese plan de 10 puntos para detener las hostilidades. Pero, como vimos, no lo cumplieron. De hecho, pareció que, al día siguiente, empezaron a diluirlo, ignorando lo que se suponía que debía ser el punto de partida de esas conversaciones. Me gustaría saber cómo ve usted el memorando de entendimiento esta vez. ¿Es la estrategia de Estados Unidos una vez más mantener a los iraníes a la espera, ir rebajando el acuerdo? Parece que hay cierta resistencia, no solo por parte de Trump, sino, de la Casa Blanca en general. The White House in general. Thank you very much for inviting me, Glenn. Bueno, muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre me alegra mucho estar en tu programa y tener la oportunidad de hablar con tu audiencia. Creo que el plan de 10 puntos fue un logro en sí mismo. El simple hecho de que los estadounidenses lo aceptaran como marco para la negociación ya fue un gran avance. No aceptaron el plan de 10 puntos, pero fue un enorme logro, porque los estadounidenses empezaron exigiendo una rendición incondicional y, después de 39 días, terminaron diciendo, de acuerdo, aceptaremos vuestro plan de 10 puntos como base para las conversaciones. Y por supuesto, era evidente que una vez en la mesa de negociación, se abstendrían de aceptar el plan. Pero en mi opinión, los estadounidenses cometieron un error aún mayor después de la guerra. The Americans made a bigger mistake, in my opinion, after the war. The war itself was a catastrophic mistake, and they made... La guerra en sí fue un error catastrófico y una gran victoria para Irán. Una victoria clave, un punto de inflexión en el mundo en el que vivimos hoy. Pero lo que resultó aún más devastador, creo, para Estados Unidos fue lo que ocurrió después de la guerra. Se suponía que debía haber un alto el fuego, y si Netanyahu hubiera sido inteligente, no lo habría destrozado. Bombardeó Líbano de forma masiva para acabar con el alto el fuego. Esto fue hace más de 2 meses, y sé que lo recuerdas, pero por si alguno de tus espectadores lo ha olvidado. Así que, por culpa de Netanyahu, el plan de alto el fuego se vino abajo, y el estrecho de Hormuz siguió cerrado para los países que ayudaron a Estados Unidos en la guerra. Nunca estuvo cerrado para todos. Los iraníes lo cerraron a los saudíes, los emiratíes, los kuwaitíes, los bahrainíes y los cataríes por su papel en la guerra. Y eso hizo que subiera el precio de la energía, del gas natural licuado y de todos los demás productos petroquímicos. Pero después del fracaso del alto el fuego, y luego con el asedio estadounidense a los puertos iraníes, la situación empeoró mucho para todo el mundo. Así que, si los estadounidenses hubieran sido más inteligentes, si Netanyahu no hubiera destrozado el acuerdo de alto el fuego, ahora mismo Estados Unidos no estaría en esta situación. Netanyahu, por sí solo, y luego Trump, con el asedio a los puertos iraníes, realmente empeoraron mucho las cosas para ellos. Porque perder la guerra era una cosa, pero hundir la economía es otra muy distinta. Al final, los estadounidenses se echaron atrás. Ultimately, the Americans backed down. They thought that they'll strangle Iran, starve the Iranian people. Pensaban que iban a asfixiar a Irán, a matar de hambre al pueblo iraní, a obligarlo a rendirse. Y mientras tanto, usaban rápidamente las reservas estratégicas de petróleo y trataban de calmar los mercados, lo que irónicamente mantenía el consumo alto y nos empujaba cada vez más rápido hacia la crisis. Pero en fin, esperaban derrotar a Irán sin que los estadounidenses de a pie sufrieran precios muy altos del petróleo y de la energía, y que todo terminara ahí. Pero no fue así. Irán no cedió. Irán se mantuvo firme, y los que cedieron fueron los estadounidenses. Entonces empezaron las negociaciones para el memorando de entendimiento, y al final quedaba claro que los estadounidenses necesitaban un acuerdo urgente. Aún así, seguían retrasándolo hasta que Netanyahu atacó Beirut, el sur de Beirut, y los iraníes iban a responder. Entonces Trump dijo, de acuerdo, os daremos estas concesiones para el memorando de entendimiento. Y se alcanzó un acuerdo.
for the MOU, and there was an agreement. The MOU is pretty good. Of course, there's a big controversy in Iran. El memorando de entendimiento está bastante bien. Claro, hay una gran controversia en Irán sobre ese acuerdo. Algunos están en contra, otros a favor. El líder resultó que no lo sabíamos, pero durante las negociaciones se vio que no estaba de acuerdo con todo lo que incluía el memorando, ni con la forma en que decidieron, digamos, redactarlo. Hay algunos aspectos que todavía no están del todo claros. Bueno, para la gente no está del todo claro a qué se oponía exactamente, pero al final aceptó el memorando de entendimiento, aunque no estaba del todo satisfecho con él. Aún así, accedió a que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional lo aprobara. Así que hay una controversia en Irán. Algunos dicen que deberíamos haber adoptado una postura más firme. Otros opinan que como ya se aprobó, lo que toca ahora es ser duros en la mesa de negociación. Personalmente, creo que la razón por la que el líder dejó claro que era crítico con algunos aspectos del memorando fue porque quería enviar un mensaje a los estadounidenses, que sus negociadores no van a ser flexibles, que ya han cedido todo lo que iban a ceder, si me entiendes lo que quiero decir. En otras palabras, se llegó a un acuerdo sobre el memorando de entendimiento. Él dijo, no estoy completamente satisfecho con él. Y eso envía un mensaje tanto a los negociadores como sobre todo a los estadounidenses. No intentéis conseguir concesiones de los iraníes en la mesa de negociación. Esto es lo que hay. Este es el memorando. Tenéis que cumplirlo. En la mesa de negociación, aunque Vance y Trump dijeron muchas tonterías, parece bastante claro que los iraníes siguen teniendo la ventaja. Así que el memorando es bastante bueno. Y hasta ahora, los estadounidenses han levantado el asedio. Han levantado las sanciones al sector petrolero y energético de Irán para las exportaciones. El mecanismo para liberar los activos congelados ya ha empezado, aunque los estadounidenses dicen que Irán tiene que comprar productos agrícolas de Estados Unidos. Pero eso no es cierto. Y además, el régimen israelí se ha visto obligado a poner fin a su genocidio en el Líbano. Aunque ayer asesinaron a 2 personas, por ahora está bastante claro que los iraníes no van a mostrar ninguna flexibilidad. Y creo que también está claro que no lo harán en el futuro. Así que bueno, hay cierto progreso. Los iraníes no aceptaron que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica fueran a Irán con un nuevo mandato. Es decir, sí van a ver la central nuclear de Bushehr, que nunca fue bombardeada ni nada, y el reactor experimental de Teherán, que creo que tú llegaste a visitar, o al menos te invitaron pero no pudiste ir. ¿Fuiste? ¿Vale? Así que los monitores o inspectores siguen yendo allí, pero en los lugares que fueron bombardeados, Irán no ha dado su consentimiento. Así que lo que Trump y Vance están diciendo es, básicamente para consumo interno, por las críticas a las que aludías en Estados Unidos. Hasta ahora parece que todo va bien. Lo que también puedo decir es que el estrecho de Hormuz ha estado abierto en los últimos días. El número de barcos, en general, no sé cuántos días lleva abierto exactamente, pero el número de barcos que han pasado no ha sido muy alto, salvo durante un par de días en que fue mayor, sobre todo en el caso de los petroleros. Pero gran parte de ese petróleo es iraní. Así que los iraníes han estado exportando petróleo de forma desproporcionada. Tenían muchos petroleros llenos de crudo listos para salir, y en cuanto se levantó el bloqueo, todos esos barcos empezaron a abandonar la región. Muchos de ellos estaban dentro del estrecho, otros fuera. Pero en cualquier caso, Irán ha conseguido exportar mucho petróleo. Así que aquí estamos. Pero el estrecho sigue, el tráfico no es bueno. No están entrando muchos petroleros. Los iraníes han dicho a todos los barcos que tienen que pasar por una ruta concreta, así que el paso no hay tantos barcos cruzando. Pero claro, las tensiones aumentan cuando Trump sigue amenazando a Irán.
amenazando con matar a los negociadores, con asesinar a los negociadores, con destruir Irán. Eso evidentemente no genera confianza ni en las compañías de seguros, ni en los propietarios de los petroleros que están pensando en enviar sus barcos al Golfo Pérsico. Eso es lo que quería decir. Las amenazas que se están haciendo contra Irán no se ajustan al memorando de entendimiento. Pero además, Trump hizo algunos comentarios, es decir, que Irán no recibiría ni 10 céntimos. Sin embargo, el memorando habla de 300.000 millones para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, básicamente para que Estados Unidos y sus socios reparen lo que destruyeron. También, sí, en un tuit, Trump culpó a Hezbollah de los problemas en el Líbano. Pero creo que, de nuevo, el memorando deja bastante claro que se trata de territorio soberano libanés. Y sí, en esencia, los israelíes tienen que irse. Y como dije, con las afirmaciones que también hicieron sobre permitir la entrada del OIEA, que Irán considera que en la práctica ha espiado para los israelíes y los estadounidenses el acuerdo agrícola, que parece no existir. Hay muchas de esas cosas. Y en definitiva, en mi opinión, me quedo con dos posibles hipótesis. Es decir, o bien Trump está intentando suavizar esto, dar marcha atrás, o, en segundo lugar, simplemente es ruido. Quiero decir, es un acuerdo muy impopular en Estados Unidos. Él había prometido la rendición incondicional de Irán, que los iba a destruir. Había tranquilizado a todo el mundo diciendo, estamos ganando. Y de repente, ya sabes, esto parece casi un acuerdo de rendición. Es decir, no consiguieron nada de lo que querían, y eso refleja la realidad en el campo de batalla. Así que, bueno, no voy a criticar a los estadounidenses por firmar este acuerdo. Supongo que es el mejor trato que podían conseguir. Pero de nuevo, en términos de política interna, es posible que solo estén haciendo ruido mientras van aceptando poco a poco las nuevas realidades. Me pregunto, ¿tú cómo lo ves? ¿Es una marcha atrás o simplemente ruido para el público interno? Creo que están intentando dar marcha atrás, pero los iraníes no se lo van a permitir. Son muy duros en la mesa de negociación y quieren la aplicación completa del memorando de entendimiento. Y la carta del Ayatollah Khamenei fue, como dije, un mensaje a los estadounidenses. No vamos a ser flexibles. Esto se acordó así y no hay otra opción. O se cumple el acuerdo o nada. Y hasta ahora, bueno, queda mucho camino por recorrer, sobre todo en lo que respecta al Líbano, porque Netanyahu hará todo lo posible por hacer fracasar el acuerdo. Y el asesinato de 2 jóvenes libaneses ayer que solo intentaban reparar una carretera destruida fue intencionado. Mataron a esos hombres para socavar el acuerdo. No fue un accidente. Así que el régimen israelí está, y mientras hablamos, han estado intensificando la matanza en Gaza y los crímenes en Cisjordania. Supongo que para saciar la sed de sangre de los israelíes que están descontentos por el silencio forzado de las armas en el Líbano. Así que el hecho de que se haya levantado el asedio, el hecho de que Estados Unidos haya levantado oficialmente las sanciones y el hecho de que se haya firmado un acuerdo entre Irán y Qatar al margen del principal, creo que demuestra que las cosas están avanzando. Y el hecho de que los israelíes ya no puedan bombardear ciudades y pueblos ni arrasar barrios en el Líbano es una señal de que se está progresando. De hecho, he oído, no lo he visto, pero lo he oído, que el 67% de los estadounidenses de a pie, apoyan este acuerdo. Así que la animosidad, la ira, el odio y las críticas, en gran parte, supongo porque no he visto los detalles, vienen de la clase política. Y eso está claro. Quiero decir, la razón es evidente, porque ambas clases, ambos partidos, están capturados por el lobby sionista. Los demócratas, aunque su base detesta al régimen israelí, en el Congreso, en el Senado y en los centros de pensamiento son abrumadoramente pro-israelíes y pro-genocidio.
Así que por ahora vamos a ver críticas, que por supuesto son válidas en el sentido de que Trump prometió una victoria y volvió con una derrota. Esa crítica es legítima. Pero creo que la población estadounidense, que hoy en día es contraria a la guerra y a muchas otras cosas que antes se daban por sentadas como aceptables, quiere este acuerdo porque no quiere una guerra. They want this deal because they don't want war. Bueno, lo vemos en las encuestas. El público estadounidense, en su gran mayoría, no quiere esta guerra. Pero muchas veces los estadounidenses tienden a votar por quienes prometen volver a la normalidad y poner fin a la guerra. Y al final, siempre obtienen lo contrario. Dicho esto, como el sistema político en Estados Unidos está tan polarizado, el hecho de que Trump haya conseguido un mal acuerdo hace que muchos vean esto como una oportunidad para, digamos, golpearle con ello. Así que supongo que hoy de acuerdo en una posición más demo. Bueno, ya sé que no es un acuerdo, es un memorando de entendimiento, o sea, un acuerdo para llegar a un acuerdo. Pero aún así, esta polarización dentro de Estados Unidos creo que también podría convertirse en un gran problema. Incluso la gente que reconoce que hay que firmar el acuerdo lo ve como una oportunidad demasiado tentadora, demasiado atractiva, para usarla contra Trump, teniendo en cuenta que ha sido un fracaso tan grande. Pero da la impresión de que eres un poco optimista, ¿no? Parece que este memorando de entendimiento implica que Estados Unidos, aunque a regañadientes, está reconociendo estas nuevas realidades. ¿Sería justo decirlo así? Hasta ahora, por el momento, no. Creo que esto es, bueno, el propio nombre lo dice, es un memorando de entendimiento, lo que ya muestra la fragilidad del proceso. Así que no soy muy optimista por la naturaleza del gobierno de Estados Unidos, del régimen de Trump y de la influencia del lobby sionista y de Netanyahu. En ese sentido, no soy nada optimista. No creo, basándome en eso, que el acuerdo vaya a durar mucho. Pero por otro lado, si uno lo analiza con lógica, la escasez de energía que Trump reconoció públicamente, la crisis energética que se avecina, él dijo que solo quedaban unas 4 semanas de reservas. Algunos dicen que entre 4 y 6 semanas. En cualquier caso, el hecho de que lo admitiera, algo que me sorprendió bastante, y estoy seguro de que a muchos de sus asesores no les gustó que lo dijera en voz alta, porque claro, eso beneficia a Irán. Pero creo que si se mira con lógica, entonces el acuerdo debería mantenerse. Porque si no dura, eso significa que la crisis energética va a empeorar mucho, muchísimo. Y si el conflicto se reanuda, creo que una depresión económica global, quiero decir, ya lo hemos comentado antes, una depresión peor que la de los años 30, está prácticamente asegurada. Así que no lo sé, porque la irracionalidad y la sed de sangre del sionismo y de los sionistas es una fuerza muy poderosa. Por otro lado, las necesidades de la economía global y de la economía estadounidense deberían pesar mucho más que eso. Pero también creo que no es solo Trump quien tiene intereses opuestos a los de Netanyahu. Netanyahu quiere crisis, quiere guerra. Trump necesita paz para que la economía no se derrumbe. Pero creo que probablemente muchas personas del entorno de Netanyahu, y seguramente muchos sionistas en Estados Unidos, los llamados israelíes primero en Estados Unidos, son lo bastante pragmáticos como para reconocer que, si la economía estadounidense se derrumba, eso también sería catastrófico para el régimen israelí. Así que no es que todos, bueno, estoy suponiendo, claro, no tengo información interna, pero imagino que muchos de esos sionistas que apoyan el genocidio y lo que está ocurriendo en Gaza, en Líbano, en Cisjordania y en todas esas guerras, también deben darse cuenta de que esta situación económica tan grave es desastrosa para Israel, porque ahora los israelíes son universalmente despreciados. Incluso en Estados Unidos, creo que al menos un 60% de los estadounidenses desaprueban el régimen.
A eso hay que sumarle la crisis. El hecho de que la gente viva hoy con inflación es una cosa, pero si la crisis golpea como se espera, si continúan los desabastecimientos, entonces muchas vidas se arruinarán y el modo de vida de miles de millones de personas en todo el mundo cambiará. Y la gente va a decir que fueron Netanyahu y los israelíes quienes estaban detrás de todo. Así que creo que probablemente los sionistas pragmáticos en Estados Unidos también están intentando evitar que la situación empeore. Así que no puedo decir hacia dónde va todo esto. No soy especialmente optimista sobre el futuro, pero creo que hasta ahora, hasta este momento en que tú y yo estamos hablando, se han logrado avances. También me sorprendió un poco que Trump dijera abiertamente que les queda combustible para 4 semanas, porque eso es admitir una situación bastante desesperada para Estados Unidos. Por otro lado, casi es necesario hacerlo. Si vas a firmar este acuerdo para mostrar algo, tienes que explicar por qué. Así que tienes que dejar claro que la situación es realmente desesperada. Probablemente no fue casualidad que se le escapara ese comentario, pero eso también me hizo sospechar un poco, porque si ese es el razonamiento, que Trump dijo que casi se están quedando sin combustible, entonces también podría ser una señal de que esto es una solución temporal. Es decir, un memorando de entendimiento para aliviar un poco la presión, ganar algo de tiempo. Y si consiguen reponer un poco, entonces podrían volver a empezar desde una posición más ventajosa. Mi última pregunta era sobre lo que dijiste de Netanyahu. Dijiste que todo lo que había hecho había empeorado mucho la situación para Estados Unidos. Y eso, evidentemente, es algo que mucha gente en Estados Unidos ha notado. Lo están comentando. Supongo que el ejemplo más claro serían personas como Tucker Carlson. Pero ¿cómo ves que esto evolucione? Porque aunque pueda ser una maniobra temporal para ganar tiempo, este tipo de nueva retórica que se está viendo en Estados Unidos, las críticas abiertas a Israel, la forma en que ahora están legitimando a Irán, diciendo, bueno, claro, Irán necesita misiles balísticos porque su vecino los tiene. Ya no se le presenta como ese centro del terrorismo disfrazado de país. Ahora es un país legítimo, con intereses legítimos y con derechos legítimos para defenderse. No había visto algo así en toda mi vida, al menos en lo que respecta a la retórica sobre Irán. Es algo nuevo, incluso diría que alentador. Es un paso hacia la normalidad. Pero, ¿qué significa esto, crees, para Israel y para el proyecto del Gran Israel? Quiero decir, están en una situación muy difícil, casi desesperada, y siempre hay que tener cuidado cuando el adversario también se ve acorralado, cuando siente que no tiene muchas salidas. En esos casos puede actuar de forma muy irracional si entra en pánico. Así que me pregunto, ¿cómo ves tú la relación entre Estados Unidos e Israel y qué puede hacer Israel a partir de ahora? Porque en realidad muchas de sus opciones ya han desaparecido. No olvidemos que eliminar a Irán se suponía que iba a marcar una época de gloria para Israel. Bueno, primero me gustaría añadir algo. Para empezar, Trump no solo habló de los misiles iraníes, sino que también dijo que Irán necesita energía nuclear para producir electricidad. Eso es algo bastante extraordinario. Solo una cosa más que quiero añadir. Los iraníes son muy conscientes de que los estadounidenses necesitan sus suministros de energía. Y una de las cosas interesantes del memorando de entendimiento, aunque no sé cómo se negoció ni lo que pasó entre bastidores, es que la normalización del estrecho para el comercio y el tráfico está prevista para el segundo mes. El primer mes es... Creo que a Irán se le da un mes para normalizar este comercio. Y aunque no puedo asegurarlo con certeza, creo que los iraníes probablemente usarán ese tiempo para asegurarse de que el tráfico durante el primer mes no supere las expectativas.
Así que me imagino que Irán va a procurar que la escasez en Estados Unidos se mantenga durante un tiempo y que su poder de negociación siga intacto mientras permite que el comercio continúe. Pero estoy bastante seguro de que, en ese primer mes, los iraníes van a tener la oportunidad de aumentar la presión. Y creo que ese es el margen de maniobra que tienen ahora mismo en la mesa de negociación. Eso es lo que hace que los estadounidenses liberen los activos iraníes y levanten las sanciones. De otro modo, nunca lo harían. Vimos en el JCPOA, el acuerdo nuclear de 2015, que cuando los iraníes cumplieron con sus obligaciones, bajo Trump, Estados Unidos se negó a hacerlo. Esta vez los iraníes se están asegurando de mantener su poder de negociación intacto. Así que no creo que estén muy interesados en permitir que pasen tantos barcos como sea posible por el estrecho de Hormuz. Y de hecho, Trump está ayudando al amenazar a Irán, al decir que destruirá el país, al decir que asesinará al presidente o a los negociadores. También está generando preocupación, como mencioné antes, entre las navieras y las compañías de seguros. Así que no estoy seguro de que los iraníes estén demasiado molestos, aunque todo esto son violaciones del acuerdo. No puede hacer amenazas. Estados Unidos no tiene permitido amenazar a Irán en absoluto durante este periodo. Pero en cierto modo, esto está perjudicando a Estados Unidos más que a nadie, porque necesitan desesperadamente que las navieras, las compañías de transporte y las aseguradoras se sientan seguras sobre el futuro de este comercio en el estrecho de Hormuz. La propia naturaleza de este memorando de entendimiento de 2 meses no ofrece grandes garantías. Y que Trump esté despotricando y gritando durante este periodo va a empeorar las cosas. Así que creo que esa capacidad de presión va a seguir ahí, al menos por ahora. En cuanto al régimen israelí, lo hemos visto a lo largo de los últimos meses. Desde el 7 de octubre, ha ido creciendo la hostilidad hacia el régimen y hacia el sionismo en todo el mundo. Y sorprendentemente, en algunos lugares, resulta llamativo cómo incluso en países como la India está aumentando el rechazo hacia el régimen israelí. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Y lo que has dicho sobre Tucker Carlson es interesante. Es muy importante también por otra razón. Y es que, como se ve al ver a Tucker Carlson, hace unos meses empezó a mostrarse abiertamente crítico con el régimen, pero ahora su postura se está volviendo cada vez más hostil. Y creo que eso refleja una hostilidad creciente. Ya sabes, primero desapruebas, luego vas un paso más allá y al final se convierte en algo arraigado. Y esa es la torpeza del régimen israelí al continuar con el genocidio en Gaza. Cada día están matando niños, bombardean tiendas de campaña, bombardean a chicas adolescentes que van a hacer exámenes. Es decir, la matanza no tiene fin y la gente lo está viendo en todo el mundo. Están viendo lo que está pasando en el Líbano. Los jóvenes que acaban de entrar en la política lo hacen viendo esas imágenes todos los días en las redes sociales, a pesar de los algoritmos pro-israelíes. Es tan grave y hay tanta gente indignada que los jóvenes lo están viendo todo. Y por otro lado, los estadounidenses republicanos de más edad, que son la base del régimen israelí, son mayores y su número irá disminuyendo con el tiempo. Así que se ve cómo crece el porcentaje de personas que se vuelven hostiles hacia el régimen. Se ve cómo esa rabia se va consolidando. El grado de hostilidad está aumentando. Y eso no augura nada bueno para el régimen. No puedo decir en absoluto si esto va a provocar una gran fractura en un futuro cercano, porque al final, las élites políticas de Estados Unidos, esa burbuja de Washington, están profundamente influenciadas por la oligarquía, por los multimillonarios sionistas, por la clase de los grandes magnates, la clase Epstein, como se la quiera llamar. Así que, por un lado, tienes a los superricos, a la poderosa élite sionista, y por otro, a una población muy enfadada y a menudo insatisfecha,
que cada vez muestra más hostilidad. ¿A dónde lleva eso a Estados Unidos? Es difícil de decir, pero creo que si ese cambio no se hubiera producido, a Trump le habría resultado más difícil plantar cara a Netanyahu. En otras palabras, si esta guerra hubiera ocurrido sin esos 2 años y medio o 3 de genocidio, y Trump se encontrara en esta situación tan complicada, con una crisis energética, creo que le habría resultado mucho más difícil oponerse. Pero ahora, sabiendo cómo la clase política ve lo odiado que este régimen, esa resistencia le resulta más fácil, si me explico bien. Así que nada de esto es bueno para el régimen israelí. Recuerda que, cada vez que antes decían que había diferencias entre Biden y Netanyahu por el genocidio, resultaba ser mentira. O entre Trump y Netanyahu por la guerra con Irán el año pasado, por estas fechas, hace unos días más o menos, decían que Trump no quería la guerra. Él quería negociaciones, Netanyahu quería guerra, y luego llevaron a cabo ese ataque relámpago. Resultó ser una mentira. Al principio, cuando empezaron a filtrarse esos arrebatos de Trump, el primero diciendo que todo el mundo odia a Israel, que todo el mundo te odia, y usando una palabrota, hubo un debate sobre si aquello era simplemente una estrategia de poli bueno y poli malo, o si era algo real. Pero luego, ya sabes, empezamos a ver más casos. Incluso Vance hizo algunos comentarios sobre Israel, sobre el régimen israelí, que claramente no dejan bien al régimen. Así que aunque no quiero decir en absoluto que el sionismo esté muerto, porque obviamente no es así, siguen siendo extraordinariamente poderosos y pueden hacer saltar por los aires este acuerdo en cualquier momento. Es posible. Y no descartaría una operación de bandera falsa, quiero decir. No ignoraría la posibilidad de una operación de bandera falsa en Estados Unidos para movilizar a la opinión pública estadounidense contra Irán y así impulsar políticas favorables a Israel. Pero creo que, en cualquier caso, el sionismo se ha debilitado mucho en Estados Unidos, en Occidente y en todo el mundo. Y pienso que eso va a tener consecuencias en los próximos meses y años. Si las acciones genocidas del régimen israelí continúan, creo que eso va a actuar como un catalizador que acelerará este cambio desde abajo, desde la base, y que acabará teniendo repercusiones arriba, de una forma u otra. Y por supuesto, las dificultades económicas que todos vamos a sufrir pronto, según lo que nos están diciendo, por la escasez de combustible que se avecina, tanto si el estrecho de Hormuz está abierto como si no. Si se cierra, el impacto será más fuerte y durará más tiempo. Pero creo que en los próximos meses, a medida que la vida se vuelva más difícil para mucha gente, también serán malas noticias para el régimen israelí. Así que el futuro no pinta bien para el sionismo. El futuro no pinta bien para el régimen israelí. Y creo que en última instancia, este régimen no podrá ser disciplas. Pero no podemos socavar, no podemos subestimar. La oligarquía que posee las principales empresas de inteligencia artificial, que controla las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, está en manos de sionistas. Así que la situación va a ser muy complicada. No soy optimista respecto al acuerdo, aunque sí lo soy respecto al futuro. Creo que vienen días y meses oscuros, como siempre he pensado, e incluso quizá años. Pero veo el colapso del imperio desarrollándose ante nuestros ojos. Y el colapso del imperio significa en esencia el colapso del poder del régimen sionista, porque necesita el apoyo de la opinión pública occidental, que no tiene, y necesita también la riqueza y el poder de Occidente para mantenerse, que cada vez son más escasos. Por eso creo que los conflictos internos dentro del régimen israelí están justificados y también las profundas preocupaciones. Y todo esto no son buenas señales para su futuro. Bueno, yo era de los que sospechaban que lo que estaba pasando entre Estados Unidos e Israel podía ser otro juego del poli bueno y el poli malo, una especie de teatro político.
Pero, de nuevo, lo que se ha hecho evidente, incluso si ese fuera el caso, y ya no estoy tan seguro de que lo sea, es que todo ese lenguaje, todo lo que se ha dicho sobre Israel, ha abierto la puerta a otras críticas. Es decir, he hablado con algunas voces muy importantes en Estados Unidos, y algunas de ellas, en el pasado, tenían la impresión de que eran más reacias a criticar a Israel con demasiada dureza en público, porque eso podía tener un gran coste social, sino un coste para su reputación o su carrera. Pero ahora, eso parece haber desaparecido, porque algunas personas abrieron la puerta, Vance y otros, y ahora básicamente está permitido decir lo que muchos ya pensaban. Básicamente, la crítica a Israel se ha normalizado. Y claro, una vez que eso sale a la luz, es muy difícil volver atrás. Así que creo que sí, se avecinan tiempos complicados para Israel, para Estados Unidos y en realidad para todo el concepto de lo que significa ser pro-israelí o pro-estadounidense. Porque solemos usar esos términos como si tuvieran un significado fijo, pero me cuesta ver cómo puede ser beneficioso para Israel seguir por este camino. Uno pensaría que, en algún momento, Estados Unidos e Israel decidirían asumir las pérdidas y adaptarse a las nuevas realidades, en lugar de insistir y empeorar aún más las cosas. En fin, ya veremos qué pasa. Y ojalá vuelvas al programa más adelante. Gracias por haber vuelto hoy. Thanks for coming back on. Oh, well, it's always a pleasure, and I'm always happy to be on your show. Bueno, siempre es un placer y me alegra mucho estar en tu programa. Lo único que añadiría es que hemos visto los archivos de Epstein y estoy seguro de que hay muchos más Epsteins por ahí, grandes y pequeños. Y con la tecnología que existe hoy en día, hay formas mucho más fáciles de vigilar a la gente y conseguir información comprometedora que los métodos tradicionales que usaba Epstein. Así que yo nunca subestimaría el poder del sionismo y su capacidad para atrapar a las personas y obligarlas a actuar según sus intereses. Quiero decir, siempre hay especulación sobre Trump y sobre por qué está tan extraordinariamente influido por el régimen israelí. Influenced by the Israeli regime. And if it is true that he is compromised, I would imagine. Y si es cierto que está comprometido, me imagino, como decía antes, que la razón por la que Trump probablemente, si está atrapado, si está comprometido, la única cosa que le permitiría enfrentarse al régimen israelí sería que hubiera muchos otros entre los pro-israelíes y los sionistas en Estados Unidos que vean el peligro que se avecina y crean que el régimen israelí tiene que dar marcha atrás. Pero la cuestión es que el vínculo, el lazo entre las élites de Estados Unidos, los poderosos, y el sionismo sigue muy presente. No soy ingenuo respecto a eso. Pero sí se ven cambios, como señalabas, críticas al régimen israelí que antes, entre las élites, era imposible escuchar. Quiero decir, cuando... No recuerdo que Reagan llamara holocausto a lo que el régimen israelí estaba haciendo en el Líbano. Pero bueno, no lo recuerdo de aquella época. No había internet entonces. Aunque últimamente la gente nos ha estado recordando lo que dijo en su momento. Ahora no nos sorprende, pero en aquel entonces, ya sabes, él podía decir algo así. Después de Reagan, nadie volvió a decir eso. Ni siquiera se hacían pequeñas críticas. Así que desde los años 90, el control sobre las élites estadounidenses y sobre la sociedad ha sido extraordinario. Por eso esta crítica que ahora vemos abiertamente y que incluso las élites, como les expresan abiertamente contra el régimen, es algo muy importante. Pero como decía, el poder del lobby sionista y de la clase sionista sigue siendo muy grande. Así que habrá que ver cómo se desarrolla todo. Pero si Estados Unidos empuja hacia una confrontación con Irán, entonces las cosas se pondrán peor para los sionistas. Creo que eso es algo que los iraníes entienden muy bien, que tienen las cartas en la mano. Si Estados Unidos quiere romper el acuerdo, o si permite que los israelíes les obliguen a romperlo, entonces creo que muchos sionistas entenderán que eso, a la larga, solo empeorará las cosas para ellos. Así que están atrapados. No saben qué hacer. Por un lado, si cumplen el acuerdo, son malas noticias para Israel. Pero si lo rompen,
también son muy malas noticias para el régimen israelí. It's very bad news for the Israeli regime too.